en relación con lo que veníamos comentando, vale decir, nosotros no hemos calificado acá de irregular ni de delito nada. Hemos planteado una pregunta porque es un mecanismo que realmente no era conocido por todo el mundo. Si es que este es un mecanismo legal, auténtico y que va en favor del pueblo y de sus necesidades, enhorabuena. Y cada caso tendrá que verse de forma particular. Le agradezco una comunicación rápida, rapidísima, a la congresista letona que me acaba de escribir diciéndome que ella, en efecto, fue a ver a Bruno Yufra porque la carretera estaba paralizada y que es un tema que estaba viendo con el congresista Domínguez de Ancash y que eso, en efecto, no tiene nada de malo. Ha sido una respuesta clara y contundente de la congresista letona. Tenemos también otra información, no voy a revelar la fuente porque me ha pedido esta sí mantenerse en reserva, que dice que es absolutamente cierto que los integrantes de la Comisión de Presupuesto del Congreso eran favorecidos con obras para sus regiones. Eso es 100% cierto, nunca integré ninguna, pero era conocido. Esto lo dice alguien que formó parte del Parlamento, pero no de la Comisión de Presupuesto. Y también a través de Twitter se han pronunciado algunas personas, como por ejemplo, a ver si me muestra Switcher, a ver, Alejandra Aramayo dice, producto de mi trabajo de la fiscalización se publican este tipo de noticias. Queremos mejorar la calidad de salud. No estamos negociando ni obras ni votos. Ministro de Salud da jalón de orejas a Osorio y gerente regional de sector. Es el pronunciamiento. A ver, José Manuel Hernández, exministro, dice, de acuerdo a la denuncia que está comentando, es urgente aclarar que durante mi gestión he recibido a todos los alcaldes, presidentes regionales, congresistas, dirigentes, autoridades, todos los que solicitaron citas han sido recibidos. Información es pública. Bien, y aquí también hay una aclaración que, bueno, que aunque ella no quiera, yo lo voy a hacer porque me parece de justicia. La congresista letona me dice que ella siente que en esta denuncia hay una mala intención, siente que en estos papeles hay una mala intención y que no es igual fiscalizar que coimear o pedirle a los alcaldes 5%. No es poner empresas o testaferros, que ella no ha llegado a la política para ganar dinero, lo puede perder incluso, pero es feliz con lo que hace. Correcto, es la palabra de la congresista Úrsula Letona, quien acaba de pronunciarse, y yo le agradezco, Úrsula, por esta comunicación directa. Y creo que fui clara al decirlo, no estamos acusando a nadie. Es más, yo supongo que esto es así, o sea, los congresistas tienen todo el derecho del mundo de reclamar. Lo que sucede es que hay un detalle interesante, se acusó de negociación a un grupo de congresistas y se acusó de haberse exhibido físicamente y de haberse ufanado de una relación con el Ejecutivo, pero era cierto lo que en su momento dijeron los ministros, que recibían a todos y que se paseaban con todos. Algunos lo negaron, algunos de los que han aparecido en las fotografías de hoy. Y como decimos, la Contraloría tendrá que ver la ejecución y tendrá que ver si hubo privilegios o no. Es importante por el bien de la transparencia, por el bien del país, de lo que los peruanos necesitamos conocer. Basta ya de encubrimientos y de información a medias, basta ya. Y a propósito de eso, y agradeciéndole nuevamente a la congresista letona su respuesta inmediata, está con nosotros el abogado penalista César Azabache para hablar de la situación del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Este fin de semana sorprendió a la Fiscalía con allanamientos a 3 viviendas y habíamos estado compartiendo información sobre lo que se ha conocido y lo que ha publicado la Fiscalía respecto a los motivos que llevaron al Ministerio Público a intervenir estas casas. Congresista... Mucho Congreso. Doctora Azabache. Mávila, buenas noches. Mucha gente podría pensar que debido al tiempo, acá hubo una suerte de giro de timón en la Fiscalía, la que se acusaba de encubrimiento de Kuczynski hasta antes de haber renunciado al gobierno y que una vez renunciado, entonces pasó a estar en el punto de mira de la Fiscalía. ¿Se puede hacer esa conclusión así de fácil o hay elementos que ameriten un allanamiento como el que vimos? Creo que lo que más perturba la visión en estos días es lo profundamente confusas que son las cosas, ¿no? Está bastante claro para mí que el caso Westfield y First Capital ha sido el producto derivado de un pésimo manejo político
sobre una historia que debió ser contada desde el principio. Bueno, y además el presidente cuando sale dice no tengo nada que ver, él solo se condena para todo Por lo que vino. supuesto. Y en eso no hay que desmerecer tampoco lo que sacó Rosa Bartra, porque era cierto. Sí, por cierto. La relación existía. Por cierto, y tal vez si esto hubiera sido reconocido y explicado a tiempo, buena parte de la Además historia se le que hemos pidió, recorrido, la comisión le por pidió supuesto, insistentemente que fuera por atendida. supuesto, no habría pasado todo esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Una explicación como esta supone abordar hechos tan antiguos en el tiempo que desde el punto de vista legal podrían haber prescrito. En lo personal, yo creo que en términos estrictamente legales y en el vacío, las investigaciones posibles sobre negociaciones incompatibles, por ejemplo, lo que podríamos llamar un caso de conflictos de interés que llega al derecho penal, tienen la persecución prescrita. La persecución para esos casos, según la fecha de los hechos, es de 5 o de 8 años. Son eventos que terminan en el 2006. 5 u 8 años están es justificados un plazo entonces esos allanamientos. ya ocurrido. Quiero llegar exactamente a eso. Entonces, en primer lugar, el caso podría no existir. El caso existe por errores políticos. A partir del momento en que existe, la Fiscalía ha hecho algo, con todo el respeto que le tengo a la Fiscalía, que desde mi punto de vista no debería haber hecho, que es convertir el caso de Westfield y First Capital, que es un caso sobre relaciones inapropiadas, en el fundamento de un caso por lavado de activos. Correcto. Ahí es donde creo que está la clave de esta escena. Y el allanamiento solo existe porque ahora el caso ha sido rotulado bajo como las reglas de lavado de activos. Y esta no es una escena sobre lavado de activos. Las reglas han sido puestas solo para salvar, lamento decirlo, pero creo que es cierto, solo para salvar un problema de prescripción que habría tenido que ser discutido en otros ¿De la términos. Fiscalía? Sí. Es decir, ha habido una especie, se ha forzado la tipificación del delito para poder proceder al allanamiento. Yo temo que sí. Tendría más sentido incluso investigar si sobre la plataforma de First y Westfield Capital ha habido o no un acto de colusión o algún contrato posterior al año 2004. Lo que veníamos hablando, el tema del vínculo de un funcionario público con un interés privado. Correcto, y habría que establecer cuál es, ¿verdad? Porque por sí mismo, el caso de relaciones inapropiadas, pero saltar de ahí a lavado de activos nos tendría que llevar, por la fuerza, a volver a revisar cómo estamos utilizando esas reglas. Doctora Sabache, porque tengo a la congresista Rosa Bartra de Fuerza Popular en la línea telefónica, presidenta de la Comisión Lavallato y a quien nos referíamos hace unos instantes. Rosa, buenas noches y gracias por su comunicación. Buenas noches, Mávila. Realmente con profunda indignación hago esta llamada, porque hubiese querido que mi llamada hubiera entrado antes cuando estaba la congresista Maritza García en su set, quien ha ido a tirar barro con ventilador sin absolutamente ninguna prueba. Ha hecho acusaciones muy serias y creo que basta ya de hacer política de la forma que están haciendo. Si uno va a hacer una acusación tan delicada como la que ha hecho la señora García, mínimo hubiera exhibido una prueba. Y con lo severa que es usted, con lo severa que fue cuando exigía pruebas, por ejemplo, cuando se hablaba de la compra de votos, nos habría gustado que la señora una sola prueba hubiera exhibido de lo que ha firmado. Me ha mencionado y tengo que decirle que el día de mañana estoy denunciándola, porque para hacer lo que ella ha hecho, mínimo, tiene que probar lo que está diciendo. ¿Cuál es el interés que puede haber detrás de lo que ha dicho Maritza García esta noche? Yo no voy a especular con respecto al interés que ella tenga. Realmente sería entrar en un terreno bastante complejo para poder entender lo que pase por su cabeza. Pero lo que ha hecho no tiene nombre. Se han encargado de difamar y hasta de calumniar a varios de mis colegas, incluida yo. Y esto creo que hay que ponerle un alto. La política en nuestro país tiene que tener decencia, tiene que tener valor. Nosotros nos debemos al pueblo y creo que de ninguna manera vamos a permitir actos difamatorios y calumniosos como los que han ocurrido esta noche en su programa. Correcto. Yo le hago mención que aquí, de lo que a mí se me ha alcanzado, son reportes en los que usted no está. Está Roy Venturo, Aramayo, Karina Beteta, Cecilia Chacón, Héctor Becerril y Víctor Albrecht. Lo que ha hecho la congresista, sí, ella sí, es cierto. La señora García sí la ha mencionado y ha dicho, ha deslizado esa posibilidad. Y aquí lo que hemos hecho es pedir... Se decía, ¿no? Con un se decía, se escuchaba. Y es realmente lamentable que cosas así ocurran cuando estamos tratando de llegar a la verdad con absoluta pulcritud.
Así es, de eso se trata. Yo le agradezco mucho esta comunicación y enhorabuena, hemos hecho también el pedido a la Contraloría para que, recibida la información, proceda a hacer la fiscalización que toca. Es decir, esos son los canales correspondientes para encontrar la verdad de lo que se ha denunciado esta noche. Le agradezco nuevamente, Rosa, por la comunicación con 2018. A usted, Mávila, buenas noches. Buenas noches. Bien, era la congresista Bartra también y dice... En efecto, hay razón de algunos de sentirse fastidiados por lo que ha dicho la congresista García, pero por eso decíamos, es información que ha llegado. ¿Usted sabe, no sabe, qué sabe sobre todo esto, sobre estas fotografías? Porque también cuando se hablaba de las reuniones, visitó a Palacio la señora tal, la señora García o tal otro, ahora sabemos que sí, que parece algo no tan poco común. Y nosotros no hemos cuestionado eso, como decimos, enhorabuena si los poderes trabajan, pero si hay algo oscuro, pues que salga a la luz. Siempre le digo congresista al doctor Azabache, doctor. Creo que regresemos sobre el tema que están discutiendo, ¿no? A ver, de hecho esto es lógico, es decir, los congresistas pueden trabajar con el Ejecutivo de esta manera porque hay algo que uno no termina de entender desde la ignorancia, ¿no? Desde la ignorancia de el Congreso está para hacer leyes, está para fiscalizar, no tiene iniciativa de gasto, pero si por ahí un congresista tiene la fortuna de colar una obra dentro del Ejecutivo y recibir la bendición papal para su ejecución, ahí hay algo chueco. Creo que vale la pena que reparemos en eso, aunque no era el tema de que íbamos a hablar, pero creo que esto ya está sobre la mesa, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Los delitos se construyen cuando se combinan cosas que por separado pueden ser incluso hasta inapropiadas, pero no son por sí mismas delictivas. Bueno, es lo que decía Pedro Pablo Kuczynski en su momento, cuando hablaba de su relación y de la muralla china. El problema es que suponía que había una muralla china. Exacto, que no y cuando existía. uno le decía, pero ¿qué muralla china si el dueño de la empresa era usted? O sea, en papel firmaba Sepúlveda. Exacto, el problema de los delitos aparece con las combinaciones. De hecho, una nota al pie de página, para que haya una muralla china se requieren 3, no hay muralla china entre 2, ¿verdad? La muralla china significa que hay un vehículo a partir del cual tú no ves lo que yo hago y yo no veo lo que tú haces. Claro. Si no existe ese intermediario, un fondo fiduciario, por ejemplo, no hay muralla china imaginable. Yendo al caso que están discutiendo, yo tengo completamente claro que en la gestión de proyectos hay una serie de momentos que se deslizan hacia lo gris, ¿verdad? El momento en que uno toca la puerta de un ministerio y pide una obra. Sí. En la litigación, Ávila, por Dios, hay miles de momentos que tocan lo gris. Si un juez sabe quién es el abogado que litiga, entonces le da la razón porque sabe quién es y le parece un buen abogado o porque ha sido absolutamente objetivo y frío. Toda la gestión tiene zonas grises, pero hay indicadores que son los que marcan el paso de la barrera. En el caso que está sobre investigación en el Congreso, no hay solo posibles, no confirmadas aún, obras que han podido o no ser parte de ese paquete guión combo que se forma sobre la alianza entre el presidente y los congresistas que se agrupan con Kenji Fujimori. Lo que hay es una relación directa entre discusiones y votos. El caso en estudio hay que partirlo en 2. Correcto. En la primera parte. O sea, habría que ver, claro, en el caso de los congresistas que consiguieron sacar adelante obras, digamos, pero que mantuvieron una posición de fiscalización frente al Ejecutivo. Neutro. Neutro. Completamente neutro. Distinto al caso de los Avengers que... Distinto al caso de los Avengers, a quienes les ofrecen contactos de gestión a cambio de un voto, capítulo 1. Claro. Y luego de eso habrá que ver si se cumple el capítulo 2 y esos contactos de gestión ¿qué es lo que queda evidenciado cuando resultados Bruno o no? Cuando Bruno Yufra habla con el señor Mamani y le dice, ya tú sabes cómo es la nuez y qué sé yo. Yo creo que de los audios y videos, el más claro es el de este ex ejecutivo de Sucamec. El de Aragón. El de Aragón, en el que el señor Aragón le habla directamente al señor Mamani de un mecanismo de enriquecimiento por aprovechamiento de obras públicas. Claro, ¿no? Es interesante, doctora Azabache. Le pido un segundo para la pausa, para cumplir con la publicidad, y regresamos porque hay otro punto. Usted acaba de tocar un punto importante, que es lo que se recibe a cambio.
Exacto. ¿no? ¿Qué es lo que se recibe a cambio? Y el cuestionamiento vendría es si hay o no interés político en... Contraprestación. Exacto, contraprestación. Con eso regresamos. Muy bien, continuamos aquí con el doctor Azabache y estábamos hablando del famoso tema de la contraprestación. Claro. Es decir, digamos, ¿esto puede haber llegado con mala leche? Yo creo que si no lo... Hay que revisarlo, ¿verdad? Porque, digamos, siempre que se ponen sobre la mesa... Porque lo que esas dice zonas Kenny es, a mí me echan la culpa son de reunirme gruesas. con el presidente, pero todos se han reunido con el presidente. Ok, todos se han reunido con el presidente. La diferencia es si todos han votado a favor del presidente. Exacto. Ajá. En este caso no. Exacto. Ahora, habría que corroborar también la información que señala que hubo un ajuste en el presupuesto, ¿no? Porque la comisión en este caso era manejada por un partido de oposición. No habría problema o no nos enteraríamos de esto si el partido de gobierno fuera el que maneja la comisión de presupuesto. Por supuesto, y la mayoría del si fuera el Congreso partido del siempre gobierno, va a correcto, tener porque entonces... una cuota de influencia sobre la Así decisión es. del Ejecutivo. Así es. Claro, digamos, en la ecuación mayoría-minoría, oposición-gobierno, siempre va a haber componentes políticos que pueden ser considerados canjes, ¿verdad? O sea, siempre el gobierno va a ceder a cambio de algo. La pregunta es, ¿a cambio de qué? La pregunta es, ¿a Claro, cambio en de este qué? caso se supone que es por la aprobación del presupuesto Correcto. de la República. La pregunta por eso es, ¿en qué momento ceder algo a cambio de un voto se convierte en un delito? Claro, ¿Cuál en el es? caso de la vacancia es el voto. Por ejemplo. Pero en el caso de la aprobación del documento como tal, si es que se incorpora, porque, a ver, el trámite regular es que el Ejecutivo envíe el presupuesto al Parlamento. La Comisión lo tiene, lo trabaja y le hace modificaciones. Correcto. Ahí en esas modificaciones es donde vendría la solicitud que hace el Congreso y que regresa al Ejecutivo. Que es cómo funcionan las leyes. Las leyes son el producto de negociaciones políticas siempre y Eso- de concesiones eso recíprocas. vale, eso Eso se me parece vale. absolutamente lícito. Claro, siempre la negociación política en sus detalles, puesta al descubierto, nos va a conmover en los límites, ¿verdad? Claro, pero va a porque lo seguir que dicen siendo algunos negociación congresistas política. es, sí, pero cuando se incluía este monto para obras, la repartición no era pues equitativa. Claro, pero Eso es lo que ha venido a decir Marisa acuerdo. García, que la repartición no era equitativa y que acuerdo. nunca les hicieron caso a sus obras, aun cuando eran también importantes, tan importantes o Lo más que que las significa que hay una cuota de influencia mayor que en un grupo o en el otro, y eso, nos guste o no nos guste, es parte de la mecánica del canje político. Entonces, la delgada línea de división Ajá. que separa lo que puede ser un crimen de lo que es la desagradable parte de los canjes políticos, tiene que estar puesta sobre la mesa. Y con ella tenemos que tener mucho cuidado, porque este es un caso, desde mi punto de vista, muy serio y muy claro en algunos aspectos, pero que involucra muchísimas zonas grises, Claro. con las que hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que para mí es claramente delictivo? El ejemplo está en el video de este señor. Claro. No logro retener su apellido, que Mamani. era director de Sucapec. Aragón con Mamani. En el momento en que una persona le dice a otra, vota a favor mío, porque yo te puedo dar contactos que te permiten quedarte con el 5% Sí. de proyectos de 100 millones, pasó la línea absolutamente. Ahora, igual, doctora Azabache, perdóneme, todo esto debería ser, al margen de que los proyectos habrá que revisarlos seguramente y ver que todos han cumplido con los peajes previos a la Por presentación, supuesto. los estudios. Los mínimos morales. Exacto, ¿no? Para que la obra Sí, esté sí, oleada sí, y sí. sacramentada. Luego, descartar si es que hubiese algún tipo de conflicto de interés también Por supuesto. entre el parlamentario y las ejecutoras de las obras. Yo lo resumiría de esta manera. A ver. Hay un paquete separado del otro. En uno hay un caso en el que hay reuniones en las que se está comprando votos de manera directa. Sí, la y diferencia está escandalosa. clara. La diferencia En está el clara. otro se ha abierto una compuerta que nos obliga como comunidad A revisar un a mecanismo. revisar el modo que se han estado tomando Exacto, decisiones a públicas eso iba. desde de diciembre hasta aquí. Así es. En esta segunda parte, donde la revisión tiene que ser hecha, citaste a la Contraloría, y me parece que es el organismo correcto, el competente, pues entonces hay que separar trigo de paja y hay que mirar qué cosa es simple resultado de negociación política y qué cosa pasó la línea. Pero son dos casos separados, importantes ambos, de diferente dimensión,
que van a marcar probablemente nuestra agenda política o legal de aquí hasta julio. Lo que hay que evitar es, primero, pasar esto por alto, porque es serísimo, pero en segundo lugar, mezclarlo, porque no significan lo mismo y no están al mismo nivel de gravedad. Correcto. Una cosa es evidente, la votación por la vacancia, y eso quedó evidenciado por los audios, pero como dice, nos abre una ventana a una manera de operar entre Ejecutivo y Legislativo que, le confieso, pocos peruanos conocemos. Esto se llama clientelismo, ¿verdad? Hacer política no en función a razones objetivas, sino en función a canjes de posiciones. Esto es clientelismo porque puro. Aquí queda la puerta abierta también para que, si el Ejecutivo mañana quiere sacar adelante la interoceánica, pueda tener la aprobación del Congreso para la interoceánica que le supuso la coima gigantesca mientras en la espalda uno coma sopa. Mientras el Congreso reciba lo que necesita para sus regiones y departamentos. Por eso creo que ambas cosas son importantes, porque en efecto una práctica política basada exclusivamente en las concesiones está a un metro de pervertirse. Se puede pervertir. Y hay que contenerla y hay que revisarla. Esa es la gran conclusión del programa de hoy. Y Paloma Noceda, también congresista mencionada en estos documentos, está en la línea telefónica. Paloma, buenas noches, gracias por atendernos. Mávila, qué gusto. Realmente me siento muy mortificada con esta falsa información que se ha publicado. Yo he tenido una reunión totalmente transparente que la publiqué en mis redes sociales, esta reunión que hubo con el ministro Bruce y con pobladores del distrito de Chorrillos, porque ellos necesitaban que se gestione un proyecto que ya tenía toda la viabilidad. Claro. Es un proyecto de agua potable y alcantarillado para la parte alta de Chorrillos, así que realmente tratar de incluir en el mismo saco a gente limpia que ha venido a servir al Congreso me parece francamente deleznable. Y yo no tengo ningún problema con que se investigue, se audite, todo lo que sea necesario, pero den a conocer con nombre y apellido quiénes puedan ser las personas que puedan estar involucradas en un caso de corrupción, pero no traten de incluir en un mismo saco a gente limpia. Francamente estoy muy mortificada e indignada con esta información, que así de manera tan simple puedan incluir nombres de personas que están trabajando para servir, y creo que tú conoces parte de mi trabajo. No, bueno, hemos trabajado juntas en el caso de las denuncias de Karate. Y bueno, las fotografías lo único que demuestran, le confieso, congresistas, son reuniones de trabajo. Acá se ha dicho claramente, son reuniones de trabajo. Que haya más allá de eso será cosa de la Contraloría, ver en qué casos sí, en qué casos no, por supuesto, pero a lo que quería llegar, y a lo que le decía también al doctor Azabache, es a esto de haber cuestionado las reuniones en su momento, porque también se dijo, ¿no? ¿Cómo es posible que salgan al lado? Y los ministros dijeron, pero salimos con todos. De alguna manera está la prueba de que sí, de que en efecto hay un trabajo coordinado y legítimo, que puede ser legítimo, entre Legislativo y Ejecutivo. Sí, por cierto, lo que falta, y tampoco hay que negarlo, es confirmar que ese marco de reuniones y contactos está poblado o mediatizado por acuerdos políticos institucionales que merecen tal nombre. Confirmado eso, esta información, que sin duda es importante, pues tendrá que pasar a ser descartada. Porque, de nuevo, la diferencia entre una conducta impropia o desagradable y un crimen está en la asociación de esos elementos que hacen del simple canje o negociación un pacto criminal. Claro. Comprar un voto a cambio de algo no es lo mismo que negociar posiciones para llegar a una decisión conjunta. ¿Qué sucede en otros países también? Claro, por supuesto. Y la diferencia está en que el segundo acuerdo tenga bases políticas. Correcto. Gracias por estar con nosotros, Encantado, doctor Mávila. Azabache. Hacemos una pausa y regresamos. Bien, hasta aquí llegamos. Se quedan con noticias a las 10. Nosotros regresamos mañana a las 9 y, por supuesto, todo esto quedará en manos de las autoridades para hacer las investigaciones correspondientes. Muchas gracias. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Expomina Perú. Separe su stand